Bueno, dentro de todo ese espectro de personas que ustedes, con las que ustedes además han tenido la oportunidad de interactuar, incluso en Japón, y personas dedicadas a este arte, pues ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo ha sido ese proceso de aprendizaje con ellos? ¿Cómo es esa experiencia de estar allí en Japón pues como en comparación con los procesos de aprendizaje, con los procesos de enseñanza que se dan en Occidente del Shibari? Mr. Horace asks that taking into consideration this complete spectrum that you guys have been exposed to with this art, the interaction, the learning process, how has it been, especially since we're talking about an oriental learning teaching style? How has that been? I'd say, well, most of mine has been sort of German-Japanese teaching style. Oh, but please do tell us a bit more, because here in Latin America we are influence. Usually it's very different here in Latin America. In terms of, all right. Yeah. In Japan, just let me a few seconds. In Japan, usually they are very strict in the way that you learn Shibari. If you decide to have a teacher, a master, you will only learn with that master. You will only have that teacher, and you will tie the ties that they do. You do not improvise. You do not go on your own. You just, if they say right, you go right. They don't tell you why. They just show you a pattern, and you have to understand from the little information they give you what you have to learn. It's a bit like in that movie, the wax on, wax off, Kung Fu Kid, is it, or something? Yeah. You learn very much. You learn very much by that. When I learned the Takata Kotes with Asada Steve, it was very much a question of do it right now, do it again, do it again, do it again, do it again. And eventually I went, hang on a minute. I've just learned this friction, that friction, how to make this sort of single column tie, that sort of single column tie. But no why. But not why. And it was something you learned through doing. And I thought it makes much more sense to actually teach these things to people in the first place, then get them to practice them when they understand, and let them understand what they do and how they work. And that in actual fact, that most of these ingredients that do the same thing can be exchanged, same way that you can swap honey and sugar in a recipe. Indeed, in Japan, you're not allowed to have your own style. So to say, if I learn with Osada Steve, you have Osada Steve style. If you learn with Kinoko, you have Kinoko style. But because we're in the West, we say Nina style, Bruce style. And also the way we are teaching is we've been a bit cheeky, because while with a Japanese teacher, it would take you maybe 5 years to learn a Takata Kote. With us, because we tell you why of the certain things, now it takes maybe a few months. So we have reduced with the school pioneering from that front in explaining people indeed what's behind the 1, 2, 3 steps. And the Japanese mentality is very different. Exactly. We've broken that mentality. Who was it? Was it Mac that told us? Yes. A friend of ours was telling us about sitting in a class with Kinoko, and Kinoko said to the students, okay, now improvise. And most of them just sort of sat there looking confused. ¿Aló? ¿Fui yo? ¿Me fui yo? No, son ellos. Aquí Oh, estamos todos.
Ok, bueno, voy a ir mientras que ellos vuelven contándoles. Ellos dicen que dirían que, por ejemplo, el señor Bruce fue más japonés-alemán. En Japón son mucho más estrictos para aprender Shibari. Si decides aprender con un maestro, solamente te quedas con ese maestro y solamente aprendes sobre las cuerdas como él o ella lo enseña. Nunca vas a hacerlo de forma independiente. Debes hacerlo exactamente como te dicen, cuando te dicen y hacer muchas repeticiones sin ningún tipo de explicación o razones. Es como la película Karate Kid, donde hacen lo de la cera, sube la mano, baja la mano, sube la mano, baja la mano, y es aprendiendo, haciéndolo y repitiéndolo, y eventualmente te das cuenta, por ejemplo, algo que le pasó a Bruce, que no se trata de fricción, sino de fracción, y él no entendía por qué, sino que era algo que se dio cuenta. Pero lo que cogieron de esto es que tiene más sentido simplemente enseñar las especificidades en vez de quedarse dentro de la repetición y que sus ingredientes pueden cambiar, ¿cierto? En Japón no puedes tener tu propio estilo, el estilo va a ser siempre del maestro quien te enseñó. Ellos han sido un poco, como diría, como si fuera facilistas, porque lo que puedes tardar aprendiendo de un profesor japonés, con ellos han logrado en pocos meses. La mentalidad japonesa es muy diferente y contaba una historia sobre un amigo que llegó y le dijo a unos aprendices que podían improvisar y que se quedaron completamente anonadados porque era algo que nunca habían podido hacer y hasta ahí quedamos. Mr. Bruce, we see you are back. Can you hear us? Yes, yes, you froze for a second there, and we had to reload you. I don't know what happened. Okay. So we left off the story of improv. Oh yes, Okay. yes. Now a friend of mine was attending a class run by Kinoko in Japan, and it was all Japanese students. And Kinoko, after demonstrating, said, "Okay, now I'd like you to improvise." And all the students sort of sat there looking a bit confused. And then eventually one said, "How should we improvise?" They are not able to. It's not something really that they're in tune with. They're in tune with doing something a particular way, and that's it. But they are not practicing improvisation. Improvisation is a skill that you practice. It's not something that comes natural. You can start improvising after many years of doing Shibari. You can say, yes, I'm good enough that I can do that, and you do it in the moment. You can improvise it. But of course, at the beginning, that's very hard. Once you have a few ingredients, if you start practicing with those, it's very easy to improvise with a few ingredients. So I was saying the way that actually Shibari is being taught in Japan is much more regimented. It's much regimented. More formal, yeah. Yes, you do not tie in other styles. You will adopt. I've said that. Yeah. So they have it. Yeah, they have that. That was. Yeah. So before. Okay. So then Let them trust. Okay. Nos cuentan como un poquito más detallado que un amigo estaba asistiendo a una clase iría por Kinoko en Japón y que todos los estudiantes eran pues japoneses y llegó un momento donde dijo, listo, vamos a improvisar y que todos se quedaron anonadados y preguntaban, ¿y cómo debemos improvisar? Que es algo que ellos en ese momento no entendían que era improvisar. La improvisación es una habilidad que se practica, que para ellos no es algo natural. Al principio, para el resto, pues ha sido algo que luego de tener algunos ingredientes se va sintiendo esa conexión y se continúa trabajando. Algo que en Japón es algo más reglamentario. Con relación a eso, como una anécdota aquí, y no sé si Charles comparta la misma inquietud. El latinoamericano tiene un gran poder de improvisación, pienso, por cultura, y también
porque no estamos casados con ningún maestro. Toda la información que nos llega desde lo virtual, desde los libros, desde el internet, y así como duramos un mes estudiando las ataduras de Kinoko, duramos otro mes estudiando las ataduras de Step, y así sucesivamente con los grandes maestros. Y eso creo que es lo que nos permite a los latinoamericanos tener un poco de creatividad y crear un propio estilo. Así es, ahora sí que aderezando un poco más el argumento de aquí Berilio, aquí en México sucede como el guacamole, hablando de recetas de comida, ¿no? Aprendes de todo lo que puedes. De hecho, la dificultad de distancia que tenemos, particularmente de maestros de Europa, maestros de Japón, nos ha obligado, y con esto de la pandemia, nos ha obligado, como tocábamos en una de las charlas anteriores, nos ha obligado a recurrir a diferentes fuentes de conocimiento, desde internet, videos, libros, distintos recursos. Algo que yo quiero compartir, sobre todo del estilo de la escuela del maestro Bruce y Nina, es el enfoque que ellos tienen en cuanto al estudio de las bases. Yo desde el 2016-2017 estuve estudiando aquí en México con algunos instructores, pero yo me estanqué, definitivamente no logré avanzar. Por más que estudiaba libros o videos, no lograba entender. O sea, decía, pero ¿por qué tiene que ser así? Mi modelo no se ve, no luce como en la fotografía, no luce como en el video, o no puede hacer este movimiento. Cuando empiezo a conocer el estilo del maestro, particularmente Shibari clases, me empiezo a dar cuenta que todo tiene una explicación, y esa explicación es bien importante, el entender, y es aquí a lo que yo comparto con Berilio y yo me doy cuenta, y a mí me ha funcionado. Está bien aprender distintos estilos, pero pienso no fundamental, pero sí da mucha ayuda, da mucha luz, tener una base más estudiada, para sobre esa base empezar a integrar distintos estilos, y vas definiendo qué es lo que sí te sirve, qué es lo que no te sirve. Porque así como podemos ser guacamole, hay guacamoles muy sabrosos, o hay guacamoles que, oye, tiene mucho, no, esto no me lo puedo comer, tiene mucho chile, o sea, es incomible. Entonces es como para tener una base en esa receta. Bueno, démosle la oportunidad a Ana de que le cuente al maestro todos estos planteamientos de ustedes dos. Adelante, Anita. Claro que sí. As an anecdote, Mr. Berilio says that in Latin America, he considers people improvise a lot. And the reason is because they don't marry literally into some teaching techniques or certain masters. They tend to improvise with various styles, and they will be simultaneously learning from various sources. Mr. Charles says that in Mexico, it's like the way you were brought up to make guacamole. You learn everything that goes into it, like the basis. But similar to Shibari, even though the distances, the difficulty with the distances of learning from other experts, it has led them to resort to different sources of knowledge. And he wanted to share his personal experience. Something that he has learned from Bruce is that when in 2017, he worked with other instructors, but it came to a point where he just was stagnant, and he felt that his work did not look similar to the images that he was practicing with. With Bruce, he understood that everything has an explanation, and it was a great learning style. It was a different learning style. He understood that it is not only essential to understand the basis, but also understand how to experiment with these basic recipes that were given by Mr. Bruce. Yes, I think it's, I've had the good fortune to have tuition from a lot of different Japanese masters. And I think, once you realize that Shibari is, like that table, like a car, like the guacamole, or whatever, they all have certain components, but they all fundamentally do the same thing.
You know, it doesn't matter what shape your table is or what sort your car is. They both have their specific jobs and they do them. And once you've worked on either of those, you know, you learn how all those parts work. And learning with one Shibari master is like, say, learning to be a mechanic with a Honda dealership. What I'm teaching is working in a general garage where one day you'll work on a Honda, the next day you'll work on a BMW, etc. But you'll realize that fundamentally they're all the same. They've all got engines, they've all got wheels, they all work in the same way. And it's the same with Shibari. Doesn't matter which school, you're all creating the same result and using the same engineering. Indeed. Pretty much. Indeed, Shibari, the way we teach in Shibari classes allows for everyone to develop their own personal style. Yeah. We do not want our students to become Nina and Bruce. We No. want them to be themselves and to develop the best in the best their ability. All we can tell them, this is the reason why we do what we do. Now that you know this information, tie as you like. Yeah. Translate. ¿Me escuchan? Qué pena. Sí, adelante, Ana. Perfecto. Dicen ellos que el señor Bruce dice que él ha tenido la suerte de tener maestros, tutores japoneses y que lo más importante es que entender de que cuando ya entiendes el Shibari, cómo se hace así similar a cómo se hace una mesa o cómo se hace un guacamole, sin importar la forma que se hace, si entiendes qué es lo fundamental de cada cosa, aprendes la función de todas estas partes, ¿cierto? Solo así podrás dominar tu aprendizaje, ¿cierto? Podrás lograr tu propia marca, tu propio estilo. Es como si fueras a aprender solamente la mecánica de una marca automotriz, ¿cierto? Por ejemplo, él dio la de la Honda. Si solamente aprendo la mecánica de los carros de la Honda, pues no voy a poder arreglar otros carros. Pero si vas a un mecánico donde trabajan todas las marcas, puedes aprender sobre la mecánica en general y no importa cuántas escuelas de Shibari puedas estar expuesto. Entre más rápido aprendas las bases, puedes ir experimentando con todos estos otros atados de cuerdas que habla él. La idea es que cada uno, cuando ellos enseñan, no es que la persona solamente se quede casada con su propio estilo, perdón, con el propio estilo de Bruce y Nina, de cómo hacen el arte de sus cuerdas, sino que desarrollen sus propios estilos, entendiendo el por qué han desarrollado sus propios estilos. Bueno. I actually would like to add this experience at one of the festivals, the last one actually that Bruce organized. We had a woman and she came to me and she was a rigger. She was trying to tie, but she was a bit dyslexic and she was not able to learn the pattern. She was not able to tie a gote. She couldn't remember. For her brain, it was impossible to remember. Even if you explain her why, she still couldn't. So I said, well, you do not have to tie that way. You can just, you know, put the rope on her body, whatever. You do not have to follow a pattern. You don't need to suspend as well. I'm talking about what's her name from Spain? Oh, yeah. Yeah. But now the lady has developed her own style. So she doesn't tie in the conventional way, or she sometimes takes 2-3 ropes and ties with 3 ropes at a time, right? But it's all very messy, but it's connected, right? It's when you look at her, you say, wow, that's theatrical. It's beautiful, but it's not conventional. It's not Shibari. It's not, you will not be able to say it's Japanese rope bondage, but it's nonetheless beautiful. And what she does has an effect on who's tying. It's going to bug me now. I'm trying to remember her name. Whatever. It definitely goes to P. Yeah, but P, yeah. perhaps Pandora. Pandora seems to be very famous. No, shorter name.
Okay. Getro, or No, something no, like no, that, or no, no. Okay. Dale, Ana. I don't Bueno, actually- nos cuentan que en uno de los festivales que se organizó, la última vez conocieron a una mujer y era una rigger, pero era disléxica y por más que intentaba aprenderse un patrón, no podía lograrlo, aunque le explicaran el por qué. Tenía 1000 estrategias para poder aprendérselo y simplemente nunca llegó a hacerlo. Entonces, de esta manera, ella, Nina le dijo, pues es que no es necesario que lo tengas que hacer de esa forma específica. Tú puedes desarrollar tu propio estilo con tal que entiendas el por qué es importante. En este momento, pues la mujer utiliza muchas cuerdas al mismo tiempo para realizar el mismo, y aunque muchos dirían, pues esa no es la base desde el Shibari, pero lo hace de tal estilo que es casi teatral y es algo, un efecto muy bonito y causa un efecto muy especial en la persona quien es atada. And she's actually very well known now in Europe. I'm just missing her name, but actually she become very well known for her own style. De hecho, es una persona en Europa que es muy bien conocida, especialmente porque ha desarrollado su propio estilo. Bueno. Doesn't matter. Doesn't matter. Quizás el Doesn't señor matter. Berilio o Charles. What's her name? Surname. Did you get it? No? No, he's trying to. I was Oh. like, don't worry, don't bother. You're not going to remember. Doesn't matter. Well, perhaps if she is on social media or something. She's from would be- Spain. Yes, she's Don't would be worry, great. as soon as we finish this Zoom session, I'll remember. Okay. please give us the the name. contact. She's Please, from yes. Spain and she has a particular style and came out. It's on the tip of my tongue as well. I know, but No, no that's sabes enough. quién Que es. no recuerdan el nombre, están haciendo todo su esfuerzo y su empeño para poder recordarla porque es una persona que se ha vuelto famosa por su propio estilo. No sé si de pronto el señor Española, Charles, si Sí. es española, o el señor Berilio, recuerdan cómo se llama. No, yo honestamente no recuerdo en este momento, pero pues si no le preguntamos a Jordi. Sí, te voy a preguntarle a Jordi, a ver de quién se trata, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias. No sé, ustedes dos jóvenes, si tienen más preguntas, Charles o Berilio. Yo sí tengo Claro, adelante. las dos preguntitas. Bueno, esta es de mi staff, por parte del staff de aquí de la escuela, y me preguntan lo siguiente: ¿cuál es el más grande beneficio o aprendizaje a nivel psicoemocional que han obtenido a partir de practicar, aprender o enseñar el Shibari? Okay, It Charles, allows you. What is Okay. the best? Yeah, please. I'm sorry. Yeah, please. I'm so sorry. Okay, so everybody thanks you very much for the interview so far. Mr. Charles says from his staff, they would like to know what has been the greatest social emotional benefit teaching, practicing, performing Shibari for both you, Nina, and Mr. Bruce. Well, to me, it's understanding myself better, exploring what I want, understanding who I am, communicating better with other people, and having so much more fun than I ever thought possible. Because people who do Shibari are great people, and it's just beautiful to interact with them. So yes, from knowledge of awareness of yourself to just simply having fun, better communicator, and better body language. You know, I can see when somebody is lying right away because I do Shibari. I just keep it simple. I have more fun than an old man should have, really, doing Shibari. You know, I look around at my friends and I can't, any of my friends that aren't doing Shibari, they're not having half as much fun as I am. Kind young Okay. lady. I get beautiful young ladies, you see. See, where else would an old man like this get beautiful ladies like that? Eh? Oh my goodness. ¡Oh! No Wow. sé si necesita traducción. Bueno, dice, Lina empieza a contarnos de que ella ha aprendido a
comprender más sobre ella, a entenderse a sí misma, ¿cierto? A explicar mejor, a comunicarse mejor con otras personas, además que se divierte más que nunca, que ella pensó que podría ser posible, y que conoce personas muy hermosas, muy bonitas que practican el Shibari. Las personas que practican Shibari son personas muy lindas para ella. Y que le ha ayudado mucho a mejorar la comunicación y ver cómo estas personas también han mejorado mucho la comunicación, especialmente como en el conocimiento del lenguaje corporal. El señor Bruce, no sé si necesitamos mucha traducción, dice pues que es algo muy divertido, que él dice que una persona pues con su edad no está teniendo tanta diversión si no está dentro del mundo del Shibari, que se compara con otros amigos que no practican el Shibari y pues obviamente no tienen ni la mitad de la diversión en su vida como la tiene él, además que tiene la oportunidad de compartir con hermosas damas como es la señorita Nina. Muy bien, muy bien. Adelante, Charles, la siguiente pregunta. La última pregunta, esta es personal. ¿Quiénes son sus maestros favoritos? Tal vez aquellos que les han aportado más, más dirección en cuanto a su estilo, el estilo personal, por ejemplo, de la maestra Nina o el estilo personal del maestro Bruce ESINEM. ¿Quiénes son estos maestros favoritos? Who's your favorite master? In my case, Marai Masato. In my case, Marai Masato, a Japanese rigger. He's not very well known in Europe. He doesn't perform. I think he's alive, but he stopped doing Shibari. But he has launched in the past DVD, a tutorial DVD that I had the chance to watch, and I watched it for hundreds and hundreds of times. And he was the one that actually put the basis of my style and the aesthetic behind my Shibari. It's Marai Masato aesthetic. Thank you. I suppose mine sort of falls into different categories, really. I mean, obviously, I've got a long association with Asada Steve, and I like very much his news. Well, I wouldn't say new, his greater attention to the connective side that he's been doing recently. I really like that. Aesthetically, I can't help but be amazed by the precision of Kanna's work. Who's that other guy? It's very precise that you see on Facebook. Monko, is it? Monko? I think so, yeah. Yeah, there's another guy called, I don't know how well known he is, but he's also got a very similar, very clean, very crisp style. Monko, I think his name is. I've seen him on Facebook a few times. But it really depends on, you know, when you say, well, what's your favorite? It's like so many things, you know, your favorite for what? Well, talking about your personal tying style. Yeah, yeah. Who I follow the closest? No, who do you prefer? Who has influence? Well, as I said, I think obviously Asada Steve's been a huge influence. I just wish, you know, I could tie as precisely as Kanna. Oh, that's it. Thank you, Master Bruce. The precision of his tying is just stunning, you know. I mean, his rope work always looked absolutely perfect. Not necessarily how I want to tie all the time, but it would be nice to be able to do that. I think Yukimura also, in terms of connection, was well, yes, a big influence in both our tying and Steve's. Exactly, and Steve's. So a lot of the flow work that I do, a lot of the techniques that I apply when I don't do suspension, they are Yukimura style. Very simple, very basic, but with, you know, a simple single column tie behind the arms, but then enjoying, you know, maybe the exposure of the breast. At the beginning, I wouldn't have enjoyed that, but now I can see with the experience, now I can see
the Okay. magic. Bueno, Ana, si Nina te nos parece eso, cuenta, dale. Nina nos cuenta que Marai Masato, un rigger japonés que de hecho dejó de hacer Shibari, le había lanzado un DVD que ella vio cientos de veces y que le dio las bases y la estética. Em, Bruce nos cuenta que el de él cae en diferentes categorías y que depende de qué tipo de categoría están hablando. Que él tiene una larga asociación con Osato Steve y que es su mayor conexión que ha tenido últimamente. Estéticamente le tiene una gran conexión con Canas por su precisión. Otra conexión con Monko por ser tiene una faceta muy limpia, muy lisada y que pues realmente depende de qué tipo de estilo están hablando. Que para su estilo personal de atar, Yokimuta, perdón, si me estoy equivocando, tiene mucho fluido al Yukimura. trabajar, tiene mucho fluido al trabajar, tiene un estilo muy propio, muy impecable, que lo más importante es dependiendo pues el estilo que quieran trabajar. La señorita Nina dice que Yukimuta tiene también una fluidez muy bonita al trabajar y aunque es algo muy simple y muy básico, igual tiene una forma de hacer, exponer ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, la exposición tipo columna de las manos para exponer los dedos. I think I remembered. Was it Pilar? Pilar. Pilar. We have remembered the name. Yay! The name of the Spanish lady is Pilar. Sí, Pilar. Pilar, la rigger que estaban Pilar. hablando de España, que ha creado su propio Pilar. estilo, se Sí. llama Pilar. Bueno, tocará Yes. ubicarla. You will find her, and she Yes. has her own beautiful style, come out from her inability to learn at anything else, which is beautiful. Bueno, Pablo, ¿tienes algo más? No, para agradecerles a nuestros invitados. Bueno, no, han sido 2 horas, increíble, maravillosa charla. Agradecerles por acompañarnos y llevo una emoción en mi pecho, en mi corazón. Una cosa es verlos en los tutoriales y en los videos existentes en redes sociales y otra cosa es poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y sé Muchísimas que gracias. la comunidad de Colombia y Latinoamérica van a disfrutar muchísimo esta entrevista. Ana, si quieres traducir al maestro. Gracias. Muchas gracias. Okay, it's been, I mean, I think we can speak for everyone here present that it's been an amazing and absolutely out of this world 2-hour interview that we greatly appreciate your company. Mr. Berilio, from the bottom of his heart, says that it is something very special to not only see you on social networks, but actually share with you live and direct that this space and this interview will be of great knowledge and growth for the community here in Colombia. Adelante, Charles. Excellent. And to new friendships, you know, Yes. to new friendships. We are very happy to have met you and to be here and talk to you. It's been a great pleasure. Y que también es una excelente oportunidad para ellos, ya que sienten que van a construir nuevas amistades. Por supuesto que sí. Por Claro que supuesto sí. Muchas gracias. Adelante, Charles. Muchas gracias, maestros. Para mí es un placer. De hecho, puedo decir que ustedes son uno de los pilares del proyecto Calmeca Kinbaku, Escuela Mexicana de Shibari. De hecho, de verdad de no haberlos conocido a ustedes, este proyecto, me atrevo a decir que tal vez no existiría. Esperamos con el maestro Berilio, el maestro Horus, la Corporación BDSM de Colombia, pues esperamos generar no sé, tal vez algún proyecto para que puedan venir a dar clases, enseñar, y sobre todo disfrutar de aquí, de las bellezas que tiene Latinoamérica. Y tequila por aquí, por México. But even having the fun that we have in here, that's already a success. If you can have as much fun as we Yeah. do, it's a success already.
Dicen que si, bueno, sí, que si pueden tener la diversión que tienen allá, ya son completamente exitosos. Creo que mucho más, mucho más. Aquí en Latinoamérica nos divertimos mucho. Bueno, bueno. Bueno, Probably we have to learn some lessons from them, y actually. Ana, That's okay. I volunteer as as your translator. Translator. Night and day, 24 hours, 7 days a week. That would be amazing. No problem. Fantastic. Careful what you're promising, because we I might, you prom- know. bueno, ya tenemos entonces intérprete para Sí. la venida de Bruce y de Nina. Yo con Ya el todo el compromiso gusto. de Ana, ya tiene el compromiso Ana. Ana, y bueno, Señor. darles tu saludo también desde el costurero de sumisas, aquí presente con Ana, ayudándonos en esta traducción, y para que te despidas entonces de nuestros personajes, de nuestros invitados. Okay, well, we have a very special group which is called Costurero de Sumisas. Costurero here in Colombia is like a little group of women that get together to share experiences. So as the submissive female group, we want to deeply thank you. It was, first of all, it's an honor for me to be able to be here. Thank my master pervert, Amo Perverso, who gave me the permission to be here. And it's just, I mean, whatever we can offer you or accompany you guys with from Colombia, from the corporation, from Mexico, I'm talking from Charles's point of view, please be sure to count on us for anything you may need. Oh, thank you. Thank you. It was Thank you such very much. Thank you, Bueno. Ana. You're very welcome. Thank you. Nina y Maestro Bruce, muchísimas gracias. Estamos realmente exultantes de felicidad con esta entrevista, de haber estado con ustedes. Como les decía Pablo Berilio, es para nosotros un placer y realmente una sensación completamente diferente la de poder interactuar con ustedes, la de poder hablar directamente y poderlos tener así de cerca, saber que son unas personas tan amables, tan queridas, tan cercanas, y que se hayan prestado para esto, para darnos esta entrevista. Realmente los queremos muchísimo, los admiramos muchísimo y somos sus seguidores permanentes. Esperamos pues que todos sus proyectos sigan supremamente exitosos y esperamos poderlos tener muy pronto. Ojalá que puedan venir a Latinoamérica de nuevo y ojalá que puedan estar en nuestros países, ojalá en México, en Colombia. Qué delicia sería poder tener un espectáculo de ustedes, tener alguno de sus talleres, de sus clases en Colombia. We'd love to have one of your shows or at least some workshops to be able to learn much more from you. That would be great. Well, let's hope we can make that happen soon. Que Muchísimas esperan gracias. hacerlo muy pronto. Muchas gracias a todos. Muchas And gracias. good luck with the festival and the organization of everything